Eh, lo primero que quisiera comentar es que en la Universidad de Pamplona se manejan unas bases de datos que voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Lo primero es mostrar cómo accedemos a esas bases de datos. ¿Listo? Para eso lo que tenemos que hacer es ir a la página de la Universidad de Pamplona, unipamplona.edu.co. ¿Listo? El acceso a esa base de datos se realiza por el Campus TI, aquí en el icono de la llave en transacciones. Sin embargo, antes de acceder ahí, quisiera mostrar en la parte inferior, en donde dice enlaces, que revisen el enlace de la biblioteca. ¿Listo? En ese enlace de la biblioteca José Rafael Faría van a encontrar esta página. ¿Listo? Y en esta página, en la parte derecha, van a encontrar la opción de tutoriales. ¿Listo? Estos tutoriales son tutoriales, digamos que muy generales, muy simples de cada una de esas bases de datos que tenemos disponible, pero les puede servir para, ¿para qué? Para un inicio rápido. ¿Listo? Para un inicio rápido. Entonces ahí pueden encontrar los tutoriales, por favor revisen ese link. Esta clase está quedando grabada, profe, para que la tengan presente, sí. Sí, señor, ya la puse a grabar. Esperemos que grabe, pero sí, ya está grabando. Ah, bueno, listo. Entonces, por favor, ahí pueden revisar lo de los tutoriales. Ahora sí, el acceso a las bases de datos, como lo comentaba, debe ser por el icono de transacciones. En ese icono de transacciones deben recordar su usuario y contraseña. Y acceder normalmente al Campus TI. ¿Listo? En este Campus TI deben buscar la pestaña de servicios. Y en esta pestaña de servicios van a encontrar el icono de las bibliotecas digitales. ¿Listo? Ahí es en donde deben dar clic. Listo. Al dar clic en ese icono, les va a aparecer esta ventana emergente que dice Universidad de Pamplona, bases de datos académicas para la comunidad universitaria y Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez de la Universidad de Pamplona. Entonces, en la parte inferior ustedes van a encontrar el catálogo de bases de datos, ¿sí? Donde tenemos bases de datos como por ejemplo McGraw-Hill, que, que en este tipo de base de datos vamos a encontrar libros en línea. ¿Listo? Libros que podemos leer en línea. No podemos descargarlos, pero sí la lectura en línea. También tenemos a Person, que es una base de datos de libros, al igual que McGraw-Hill. Tenemos la base de datos eBooks 724, que también es una base de datos de libros en línea. Science Direct, que es una base de artículos científicas, revistas científicas, publicaciones científicas. Más de uno ya Science Direct la ha trabajado o por lo menos la ha escuchado en algún momento. Scopus. Scopus es una base asociada a Science Direct, hacen parte de la misma marca que es el Elsevier, y la única diferencia con el Science Direct es que aquí no van a encontrar ustedes contenidos completos. Aquí simplemente van a encontrar bases de datos, pero de referencias bibliográficas, ¿listo? Solo bases, solo información acerca de los artículos, más no contenido, ¿ok? Bueno, este Virtual Pro no lo he trabajado. Ambiental Exinfo, PowerSearch. PowerSearch también es una base de datos que podemos utilizar. Springer Link es otra de las bases de datos en donde podemos encontrar temas relacionados a nuestra carrera de ingeniería. Hay bases de datos encargadas exclusivamente de la parte de derecho, magisterio, multilegis. Gale es otra de las bases de datos que podemos trabajar o en donde podemos encontrar nuestros temas. También hay bases de datos de salud.
Esta base de datos Taylor and Francis también es bastante, digamos que tiene bastante información de ingeniería. Oxford Journals es otra recomendada. ¿Listo? Y finalmente, Sage Journals es otra de las recomendadas para la parte de ingeniería. Vamos a tratar de dar un vistazo muy general a las principales de ingenierías, que son Sage Journals, Oxford Journals, Taylor and Francis y ScienceDir, ¿vale? Cuando vayamos a generar el acceso, se van a dar cuenta que las bases de datos en sí son muy similares, ¿sí? La manera, el motor de búsqueda es muy similar, los filtros son muy similares, entonces no van a tener ningún inconveniente. Bueno, no sé si quieran que les muestre la base de datos de libros o si ya es demasiado tarde o posiblemente puedan utilizar este conocimiento para los proyectos, ¿no? Entonces voy a partir más bien con la base de datos de libros en línea. Entonces voy a acceder a eBooks 724. Si en algún momento dejo de compartir o algo, me comentan, por favor. Listo. Entonces, estando en esta base de datos de eBooks 724, inicialmente me aparecen unas sugerencias de lectura. ¿Ok? Lo primero que debo hacer es una búsqueda. Para esto puedo colocar un ítem en este recuadro o en su defecto, eh, generar una búsqueda avanzada desplegando todo el menú de búsqueda. ¿Listo? Aquí puedo hacer la búsqueda por editoriales. Antes teníamos más editoriales, actualmente solo está Pearson y McGraw-Hill. ¿Listo? También puede manejar el número de la edición del libro que están buscando. Posiblemente van a encontrar las versiones más recientes de los libros, por ejemplo, la BIR o la Hibler, van a encontrar las versiones más recientes, pero pues solo la pueden visualizar de manera online. Pueden especificar el año de la publicación del libro. También pueden seleccionar una categoría para buscar los libros específicos de esa categoría. Por ejemplo, no sé, ingeniería, ingeniería civil, ingeniería y operaciones afines, y ingeniería hidráulica. En fin, por ejemplo, manufactura. Podrían seleccionar manufactura y les va a salir la lista de libros de manufactura. En este momento, pues no puedo confirmar que en cada una de estas categorías van a encontrar libros. Por ejemplo, hace 6 meses estaba disponible el libro, el libro de procesos de manufactura. ¿Cómo es que se llama? Profe Neil, se me va el nombre. La Gruber. Agrover. La Gruber. Estaba disponible la Gruber hace 6 meses y en este último tiempo revisé y ya no está disponible. ¿Listo? Entonces no puedo garantizar que vayan a encontrar los libros que hace 6 meses están disponibles. Sin embargo, bueno, hay bastante información que pueden utilizar. Por ejemplo, si le doy en la editorial de McGraw-Hill y coloco algún nombre, la VIR, y le doy en la búsqueda, vamos a ver qué nos aparece. Fíjense, nos salen 3 libros. Nos sale mecánica vectorial para ingenieros. Ah, bueno, si quiero visualizar esto de una mejor manera, en vez de lista, los puedo visualizar por portadas. ¿Listo? Entonces, fíjense, están las versiones más recientes de mecánica vectorial para ingenieros de estática, dinámica y mecánica de materiales. Para los que estén interesados en revisar estas últimas o más recientes versiones, ahí están. Para visualizar uno de los libros, lo único que deben hacer es dar clic en el ojo en color azul y automáticamente los va a llevar a un gestor de PDF muy sencillo de manera online, ¿vale? En este gestor de PDFs, en la parte superior izquierda, en herramientas, pueden encontrar cada una de las secciones del libro. Les va a permitir moverse de manera rápida a través del contenido de ese libro, visualizar la portada, la portadilla, cada uno de los capítulos. También pueden hacer búsquedas de información específica dentro del libro. Del mismo modo, en la parte lateral a esta barra de herramientas van a tener opciones para acercar o alejar la información, para seleccionar información dentro del libro. Van a tener una vista
a doble página de ese libro, que es una vista un poco interactiva. Fíjense, ahí lo pasan como si fuera un libro de verdad. Sin embargo, aquí no pueden hacer acercamiento en esta vista. Listo, para el acercamiento les tocaría en la vista de una sola página. En la vista de una sola página, para pasar entre página y página, deben utilizar estas barras laterales que están aquí. Y tienen la opción, finalmente, en la parte superior derecha, de copiar el link de ese libro para visualizar en otro momento. Ese link les guarda exactamente la página en donde quedaron, ¿listo? Y para que ese link pueda ser utilizable, ustedes deben acceder al Campus TI. Si ustedes este link lo copian y sin acceder al link, sin acceder al Campus TI, digamos que tratan de acceder a él, les va a pedir una clave y un usuario y una clave. Y no corresponden al mismo de su Campus TI, es algo totalmente diferente. Entonces, repito, los que quieran copiar este link y visualizar después la información, deben primero acceder al Campus TI, luego sí copiar el link y dar Enter. Esa es la manera correcta. Y bueno, esa es la base de datos de libros en línea. No sé si hasta aquí hay algún inconveniente, alguna duda. Yo creo que todo bien hasta ahí. No, por ahora no. Listo, perfecto. Ahora sí nos vamos a ir entonces con la base de datos de Science Direct. Aquí en Science Direct vamos a mirarlo bastante a profundidad. Esta es una de las bases más relevantes en cuanto a la parte de ingenierías. Tiene muchísima información. Y bueno, sin más presentaciones, vamos a visualizarla. Quiero que miremos la página principal de Science Direct. En la parte izquierda nos va a aparecer el nombre de la base de datos, Science Direct. Y este logotipo que tenemos aquí, este árbol con una persona debajo de él, es el símbolo de Elsevier. ¿Listo? Elsevier es, digamos que, el gestor de todas estas bases de datos de Science Direct, Scopus, el mismo Mendeley. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la parte central, superior, central, en donde dice Journals and Books, aquí podemos encontrar una lista completa de todas las revistas y libros que hacen parte de la base de datos de Science Direct. Ya lo vamos a visualizar. También tenemos la opción de registrarnos en Science Direct. Recomendadísimo hacerlo con el correo institucional. Ya más adelante vamos a mostrar por qué. Y recomendadísimo registrarse porque digamos que Science Direct guarda sus preferencias de lectura, guarda lo que les gusta y si en algún momento se publica nueva información relacionada con esos temas que ustedes busquen, ellos le envían digamos que unas sugerencias a su correo diciéndole, bueno, vea, salió este nuevo proyecto, salió este nuevo artículo, si le interesa puede leer. ¿Listo? Entonces, chévere que esté como esa programación que entienda qué es lo que uno quiere. Interesante también en la parte derecha, superior derecha, fíjense qué dice acá, traído a ustedes por la Universidad de Pamplona. Si ustedes acceden a esta base de datos de Science Direct desde el Campus TI, les va a aparecer traído a ustedes a través de la Universidad de Pamplona. Si ustedes acceden normal, sin acceder al Campus TI, no les aparece esto. ¿La diferencia cuál es? Que si ustedes acceden con la base de datos directo desde el Campus TI de la Universidad de Pamplona, van a tener una gama más amplia de información. ¿Listo? Van a tener información disponible. No sé si alguien haya buscado en este tipo de base de datos, pero cuando uno no está conectado, a veces cuando uno no está conectado con lo de la plataforma de la universidad, hay artículos que uno no puede descargar, hay información que uno no puede visualizar de manera completa. Al acceder con la Universidad de Pamplona, accedemos a esa licencia de contenido, ¿listo? Por lo tanto, pues, recordar que la universidad paga bastante dinero por estas bases de datos y es fundamental que nosotros aprovechemos esa herramienta que nos está dando la universidad, ¿listo? Entonces, importante eso. Antonio, una pregunta, pero ahora, antes era creo que necesario estar como conectado desde el internet de la universidad para poder descargarlos.
porque si uno se conectaba desde la casa, le salía como a $5 cada artículo. Ahora Listo. ya no es necesario, ahora solo con entrar al campus usted y así esté uno en la casa o en otro lugar que no sea el internet de la universidad, lo deja descargar. Sí, sí, actualmente desde cualquier punto. Por ejemplo, yo aquí estoy en Bucaramanga y desde aquí yo perfectamente puedo acceder a la información y puedo descargar esa información. ¿Listo? Ya no hay inconvenientes como antes. ¿Vale? Ah, bueno, listo, gracias. ¿Listo? Otra cosa adicional. Tal vez con esta licencia que paga la universidad hay información que no está disponible, ¿sí? Por ejemplo, libros. Los libros de Science Direct, digamos, contienen muchísima información interesante, muy buena, y esos libros sí no están incluidos en la licencia. Sin embargo, si nosotros requiriéramos un contenido específico que no está disponible, podemos escribir un correo a la página de la biblioteca solicitando el acceso a esa información. ¿Listo? Solicitando que lo necesitamos para investigación, para desarrollar nuestro trabajo de grado, que es fundamental. Ellos verifican la solicitud y dan una respuesta. ¿Listo? Entonces, el contenido que no se puede descargar, podemos hacer un intento para poder acceder a él. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ahora, en la parte inferior, al encabezado, pues, tenemos ya el motor de búsqueda, en donde podemos hacer búsquedas por keywords, por palabras clave, por nombre del autor, por el título del libro o de la revista. Si queremos ser más específicos, por el volumen, el número y las páginas. También tengo una opción de búsquedas avanzadas. Sin embargo, en estas opciones, con estas opciones ya prácticamente que abarcamos todas las posibles búsquedas. En la parte inferior a ese motor de búsqueda tenemos, ahorita pues con la situación actual de la pandemia, un espacio específico para información acerca del COVID-19 o del coronavirus. Los que quieran revisar, aquí hay información bastante importante y lo más relevante es que es veraz. ¿Listo? Aquí lo pueden revisar. En la parte inferior vamos a encontrar un resumen en general de los temas eh, que involucran esta base de datos de Science Direct. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la sección de Ciencias Físicas e Ingeniería, que es esta primera de acá. Estos simplemente son accesos rápidos. ¿Listo? Accesos rápidos. Me dirigen a cierto punto de la página. ¿Listo? Estos son accesos rápidos, fíjense. Y en cada una de estas secciones podemos detallar de manera específica las revistas que hacen parte de esos temas. ¿Listo? Por ejemplo, Ciencias Físicas e Ingeniería. Aquí en la sección de Ciencias Físicas y Ingeniería vamos a encontrar el tema principal y unos subtemas. Ingeniería química, química, ciencia de la computación, energía, ingeniería, ciencia de materiales, matemáticas, física y astronomía. ¿Listo? Unos subtemas. Aquí nosotros, por ejemplo, en ingeniería, lo que vamos a encontrar son todas las publicaciones o las revistas que están relacionadas al tema de ingeniería. Fíjense, 5.717 tipos de publicación están disponibles para ingeniería. Si nosotros queremos ser más específicos, podemos solamente seleccionar los journals, las revistas, y de ingenierías van a haber 429 revistas que podemos revisar. ¿Listo? Interesante esta parte de ahí. Ahora, también en cada una de las secciones, ustedes van a encontrar un espacio de los artículos populares, ¿listo? Relacionados a cada uno de los temas principales. Fíjense, hay unas sugerencias de lectura. Y las publicaciones más recientes, o las más relevantes, las que ellos consideren más relevantes, colocar aquí. ¿Listo? Cada una de las secciones se maneja de la misma manera. Ciencias de la vida, aquí tenemos los subtemas, ciencia medioambiental, los artículos populares y las publicaciones recientes. Fíjense, todas las secciones están distribuidas de la misma manera.
Finalmente, en la parte inferior tenemos un menú, aquí está pues un abecedario en donde vamos a hacer la búsqueda de revistas, pero por nombre, ¿listo? Por la inicial. También podemos acceder a esta búsqueda. Importante, en la parte inferior, fíjense chicos, aquí en donde dice explorar el Sevier, ¿listo? Aquí podemos acceder nosotros a Scopus directamente con este link o al mismo Mendeley. También se recomienda el usuario aquí en Science Direct, porque con ese usuario ustedes pueden acceder al mismo Elsevier, si algún día están interesados en enviar publicaciones a este tipo de revistas del Elsevier. También pueden acceder bueno, ya lo dije, el Scopus, y tienen acceso ustedes a un usuario en Mendeley que les va a permitir, digamos que un espacio en la nube para ustedes cargar sus referencias y poder utilizarlas en su trabajo de grado de una manera un poco más sencilla y un poco más rápida. ¿Listo? Entonces, importante que saquen ese usuario. Listo. Ahora sí, entonces, empecemos desde arriba. En la parte de Journals and Books, voy a abrirlo en una ventana independiente, lo que vamos a encontrar es una búsqueda general, pero por publicaciones, o sea, entre revistas y libros. ¿Listo? Aquí podemos hacer la búsqueda eh, con un título de alguna revista, algo que esté relacionado con el tema, posiblemente haya una revista con ese nombre. Si no tenemos claro, de pronto un nombre clave, podemos hacer ciertos filtros. En la parte izquierda vamos a encontrar esos filtros, en donde podemos filtrar esas publicaciones por el tema principal, ¿listo? Que fíjense que son los mismos temas que encontramos en la página principal: ciencias sociales y humanidades, ciencias de la vida, ingeniería física, ciencias físicas e ingeniería, en fin, ahí podemos seleccionar ese tema principal. Y ahí se nos va a ir acortando el número de resultados. Y elegir un subtema. Aquí en este caso no sé por qué no me deja. Ah, ya entiendo. Aquí debo seleccionar uno de estos subtemas. Por ejemplo, ingeniería. Y dentro de ingeniería tengo otro filtro adicional, ¿sí? En donde, fíjense, en el caso de ingeniería, está energía aeroespacial, automotriz, biomédica, estructural y civil, mecánica computacional, control, sistemas de control, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería en general, industrial y de manufactura, ingeniería mecánica, ciencia de materiales, mecánica de materiales, ingeniería oceánica, seguridad, reliabilidad y calidad. Bueno, aquí sí, reliability, no sé qué significa eso. En fin, fíjense que además del tema principal, tenemos unos subtemas para ser un poco más específicos. Entonces, ingeniería mecánica, mechanical engineering. 567 publicaciones, en donde podemos también filtrar que solo revistas o solo libros o solo handbooks, en fin. Y cada vez que hagamos uno de esos filtros, pues vamos a obtener un grupo más pequeño de publicaciones. ¿Listo? También hay una opción para visualizar los artículos, envíos aceptados, ¿sí? Lo bueno del Sevier o de Science Direct o de estas plataformas es que no esperan a nada. Si un autor envía publicaciones a este tipo de base de datos, ¿listo? Publicaciones que posiblemente tienen el impacto que ellos consideran que debe tener, antes de que sea publicado por completo, suben el manuscrito aquí a esta base de datos para que las personas vayan visualizando esa información. ¿Listo? Y se adelantan, digamos que se ahorran bastante tiempo, porque después, ya cuando está aceptado, simplemente es cargar el documento final y ya la gente ha empezado a visualizar y a citar esos documentos. Entonces, Science Direct y este tipo de bases de datos son muy vivos con este asunto. ¿Listo? Antonio, una pregunta. Sí, Vamos señor. a poner en el caso de este ejemplo que llevamos ahora, que era como una máquina
una máquina clasificadora de frutas, eh, digamos que en ese caso uno se podría venir aquí a buscar, no sé, qué revistas de diseño o ya entraría a buscar exactamente por el tema de investigación. Sí, sería introducir el tema de diseño y mirar los enfoques de las diferentes publicaciones. ¿Listo? Sería Ujú. por el tema de diseño. Ahora, ahí sí tocaría darle un nombre clave. Por ejemplo, diseño. Entonces aquí está, Ingeniería, Fusión y Diseño, Revista Internacional de Herramientas de Maquinado, Diseño e Investigación. Bueno, aquí estarían las 4 revistas vamos, 1, 2, 3, 4, las 5 revistas que tienen involucrados la palabra diseño. Sin embargo, esta búsqueda es un poco más general, porque el título de la revista no garantiza que el tema que estoy buscando esté ahí. ¿Listo? Esto de la revista simplemente es cuando quiero buscar cierta información que, que de pronto quiera detallar. Me refiero, podría entrar una por una cada una de estas revistas y verificar cuál es el alcance o cuáles son los temas que trata. Esto es importante simplemente para conocer cuáles revistas tenemos disponibles. Pero para el tema específico que me comenta, profe, lo mejor sería hacer una búsqueda directa desde el motor de búsqueda. Ok, y en ese caso de pronto, bueno, sería bueno de pronto que ellos vieran, porque yo creo que ellos parece que ya tienen como unas búsquedas muy específicas, ¿no? O sea, como unos temas ya muy específicos de investigación. Sería bueno de pronto Ok, si les puedes regalar un ejemplo al respecto. listo, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya claro esto de las revistas, entonces ahora sí vamos a mostrar el ejemplo. Bueno, antes de mostrar el ejemplo, sí quisiera darles una herramienta bastante importante en Science Direct y es la búsqueda por temas. A veces nosotros estamos redactando nuestro trabajo de grado y hay algunos conceptos que necesitamos colocar ya sea en la teoría o nosotros aclarar ese tipo de conceptos. Y para eso les voy a dar esta herramienta y luego sí pasamos a la búsqueda. Simplemente lo que deben hacer es estando ya en la página principal de la base de datos, agregarle la opción /topics. ¿Listo? /topics. Y aquí vamos a hacer una búsqueda, pero por temas. Entonces, profe, por ejemplo, el chico de la máquina, ¿qué tema tiene que tener claro él en la teoría para anexarlo en la parte de marco teórico? Habría que preguntarle un poquito a ellos, ¿no? Pero el tema es como que quieren diseñar una máquina clasificadora de frutas, ¿no? Pero la fruta son muchas. Entonces, echémosle una lluvia de Sí, ideas a ver qué podría hacer, ¿no? Como una Sí, máquina. por decir solo una máquina que seleccione el tamaño del durazno. ok, ok, pero me refiero aquí en cuanto a temas son los principios teóricos que rigen a esa máquina. Ah, De pronto no sé qué sería yo. A ver, es Por que yo no ejemplo, he visto. dentro de los temas que podemos buscar nosotros, un ejemplo rapidito. velocidad angular. Exactamente. Y la selección de potencia. Bueno, potencia, sí. Entonces, fíjense, potencia, no sé cómo la colocamos ahí. Potencias, que es que potencia hay muchas. Bueno, Podría, eficiencia, potencia electrónica, potencia, bueno, eléctrica, así vamos a colocar algo así. Motor. hay que ser. Bueno, vamos a traducir. Es que aquí lo que quiero que utilicen esta herramienta es para buscar los temas principales. Me refiero, vamos a hacer algo un poco más claro. Los que trabajan con la parte de materiales, ¿listo? Los que trabajan con las partes de materiales que digamos que deben tener claro qué es, no sé, por ejemplo, el radio de Poisson, o qué es el esfuerzo equivalente según la teoría de von Mises, o los que quieren trabajar con, o sea, ese tipo de temas son los que podemos encontrar aquí en Topics. Por ejemplo,
Algo sencillo. La resistencia a la tracción. Entonces, en esta resistencia a la tracción, fíjense que nos van a arrojar una serie de resultados en donde yo puedo ver el término de la resistencia a la tracción desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista de la ingeniería en general, desde el punto de vista de la ciencia de materiales. Y nosotros aquí vamos a encontrar el contenido teórico acerca de la resistencia a la tracción. Por ejemplo, vamos a encontrar definiciones de esa resistencia a la tracción y son definiciones referenciadas. Esto lo muestro es porque a veces nosotros vamos es a Google, el normal, no, ni siquiera el escolar, a buscar esos conceptos y vamos allá a Wikipedia y allá hay medio unas 2 o 3 referencias. De ahora en adelante el objetivo es que esos conceptos que ustedes buscan en Google lo hagan aquí en el Topics de Science Direct. Por ejemplo, fuerza de tensión, la definición y la referencia de dónde están sacando esa definición. Y en la parte inferior, información relacionada con esos conceptos de resistencia a la tracción. Incluso varios conceptos desde el punto de vista de muchos autores, definiciones desde el punto de vista de aplicaciones, ejemplos en donde está ese esfuerzo a la tracción, esa resistencia a la tracción. ¿Listo? Esto es lo que quería que visualizáramos. Por ejemplo, aquí, si buscamos radio de Poisson, Yo creo que pronto en el diseño de maquinaria puede ser, no sé, teorías de fatiga, esto de los ejes, sí. exacto. Entonces, fatiga. A ver, ¿cómo se escribe fatiga en inglés, profe? No, ni idea, yo para el inglés soy malo. Vamos a buscarlo acá. Guillermo, ¿usted qué es speaking English? A ver, fatigue, tal cual. Entonces, fíjense, por ejemplo, fatiga. Entonces, análisis de fatiga. Podemos buscar el término análisis de fatiga desde el punto de vista de la ingeniería, comportamiento a la fatiga en la ciencia de materiales, comportamiento de la fatiga en ingeniería, fractura por fatiga, ¿listo? Aquí está, fíjense, excelente ejemplo, profe, excelente, eso es. Este tipo de conceptos que podríamos buscarlo nosotros en Google para ver qué nos sale, no, los buscamos aquí y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Información, por ejemplo, en este caso no tiene definición directa acá, pero en la parte inferior vamos a encontrar bastantes definiciones de esto de fatiga desde varios puntos de vista. Por ejemplo, aquí, materiales compuestos metálicos, y empiezan a hablar la fatiga en ese tipo de materiales, cómo se presenta, o fatiga y fractura multiaxial. Este término, cómo lo trabajan, y aquí lo explican. ¿Listo? O sea, esto es teoría que ustedes pueden utilizar para sus trabajos de grado. ¿Listo? Definiciones específicas desde el punto de vista de varios autores. No es el único enfoque, también tenemos, por ejemplo, fatiga desde el punto de vista de la ciencia de materiales, comportamiento de fatiga. Aquí, en este caso, sí nos muestran una definición, ¿listo? En donde dice, comportamiento de fatiga. Las características de fatiga se presentan convenientemente en una gráfica de incremento de crecimiento de grietas por ciclo contra la fuerza impulsora representada por el cambio en el factor de intensidad de la tensión. Fíjense, son definiciones muy buenas, muy específicas, tienen su referencia. Si la referencia de pronto, fíjense, esta es de 1996, no está muy actualizada, podrían ustedes buscar esta misma definición, de dónde se puede referenciar en un artículo que sea más actual. Sin embargo, si una referencia es del 96 y es que desde ese año hasta el momento no ha habido más avances en esa definición, perfectamente se puede referenciar. Por ejemplo, una información que ustedes busquen acerca del método de elementos finitos, que más de uno sabe qué es el método de elementos finitos. Si desde el año 2000 hasta ahí avanzaron en el tema de elementos finitos y nadie ha hecho modificaciones al método de elementos finitos, desde ese punto hasta ahora, es válido tomar una referencia del año 2000, porque no ha habido más avances en ese tema o no se ha profundizado más en ese tema. ¿Listo? Entonces, otro comentario que podría ser importante. Bueno, y aquí para comportamiento de fatiga, pues van a encontrar información acerca de la fatiga. Por ejemplo, propiedades mecánicas de los materiales, y en este libro, la sección 2.2.12.2, factores que influyen en la resistencia a la fatiga.
Y aquí ustedes van a encontrar esta información, fíjense, la forma geométrica, el procesamiento, la rugosidad de la superficie, en fin. ¿Listo? Vean, fatiga de polímeras, la prueba de fatiga, todo lo relacionado a la fatiga, ustedes van a encontrar aquí información que los va a ayudar a retroalimentar esa parte teórica de los trabajos. Listo. Ahora sí nos vamos al ejemplo de la trituradora. Es una Una seleccionadora. clasificadora. Ah, Seleccionadora de frutas. Y por eso es tan hermosa. Yo no terminé. Es un ejemplo. es un ejemplo, ¿no? Sería como una máquina clasificadora. Máquina clasificadora, ponerle, no sé, ponle limones, que es como lo que encontré como más fácil. Clasificadora de limones. Vamos a ver. Vamos No aprendiendo sé, vocabulario. no sé si, Sorter. no sé si máquina de pronto podría ser o con eso ya es suficiente, pero Listo. ¿Cómo le decía? A ver. Lemon Sorter Machine. Entonces, para hacer una búsqueda aquí en Science Direct, bueno, en la parte inferior, y le damos en buscar. Aquí, pues, por lo general, las búsquedas deben hacerla en inglés, pero después de realizar la búsqueda, sí pueden generar la traducción con Google Chrome, ¿no? En la parte superior, traducir al español. Listo. Entonces, por ejemplo, para este término que buscamos, fíjense, aquí hay alguna información, clasificación de limones amargos basada en defectos aparentes utilizando un mecanismo de agrupación estocástica en redes neuronales convolucionales profundas. Por ejemplo, está interesante esto, ¿eh? Identificación de fluorescencia ultravioleta, componentes para la detección de defectos de la cáscara de limón y su yuzu utilizando la máquina de división. Entonces, tal vez estos son máquinas que están utilizando sensores para detectar defectos y la máquina simplemente con la programación dice está bien, no está bien. Así por el título, ¿no? No sé si esto está relacionado con lo que busca el compañero. yo creo que el caso de él es como más diseño de, De la máquina. de ¿Sí? la máquina que clasifique, ¿no? De pronto Bueno, ahí toca. podría ajustarse la búsqueda con ese concepto, ¿no? Diseño de máquina clasificadora podría ser. Vamos a ver. Listo. Bueno, dejemos la búsqueda ahí y ya vamos a mirar más bien en específico uno de los artículos. En la parte izquierda, quiero aclarar que también podemos hacer los filtros de la información por años, por el tipo de artículo. Esto es muy importante, a todos les comento. Hay artículos de revisión y hay artículos de investigación. La diferencia entre uno y el otro es que el de revisión es cuando un autor recopila información teórica de otros artículos y publica como una actualización de esa información, ¿vale? Y el de investigación si es un nuevo desarrollo, una nueva máquina, un nuevo proceso, un nuevo material, un nuevo producto. Entonces es importante que tengan eso ahí presente. Listo, entonces vamos a ver, profe, ahora sí. Por ejemplo, clasificación de limones amargos. Para saber de qué trata, lo que debemos hacer, pues, es mirar el resumen de ese trabajo. Aquí lo podemos desplegar. Vamos a ver. Listo. Entonces, dice, la evaluación de la calidad de los productos agrícolas es uno de los factores más importantes para promover su comercialización, la gestión de control de residuos. Los sistemas de procesamiento de imágenes son métodos nuevos. Bueno, aquí es procesamiento de imágenes. El proceso de este estudio es estudiar un algoritmo CNC. Para identificar defectos después del procesamiento. Listo, no, esto tiene que ver nada más es con la parte de la clasificación, no con el diseño de la máquina. Aquí tampoco me dice nada de máquina, microcontrolador, enfoque de visión de tomate, clasificación, estimación de volumen y masa de tomate. Aquí por el chat te estoy enviando, Antonio, en inglés cómo quedaría la búsqueda.
de pronto Ah, sí, por el chat. ahí por el chat te lo envío, si quieres la busca, a ver qué tal. Aquí, mm, te lo voy Sí, a copiar en el WhatsApp. Te lo listo, voy a vale, copiar vale. en el WhatsApp. A ver, Antonio. Aquí. Ahí te la envié por el WhatsApp. De pronto buscar a ver con la palabra diseño, a ver si de pronto tenemos algo más específico relacionado ahí. Ok. De todas Aunque maneras, bueno, esa es la ah, tarea. sí, hay algunos temas que son más difíciles de buscar que otros, ¿no? Ahí estamos en un tema bastante específico, ¿no? Pero no está buscando como un área muy amplia, diría yo. O sea, si encontrar un artículo que en verdad hable del diseño de la máquina, debe ser como muy raro, ¿no? Que muestre en el sitio del artículo en general de, digamos, una empresa que ya la haya fabricado. Yo opino que deberíamos como buscar como algo más específico, digamos que los muchachos ya tengan una idea de cómo hacer la máquina, así leve, y que de pronto digan, no, vamos a utilizar, un ejemplo, un mecanismo de 3 barras llamado no sé qué. Entonces se puede ir buscando, porque Eso, usted sabe que la sí. máquina es de varios, Sí, el diseño es de varios temas que se van uniendo para ya llegar a todo ese ensamble en general. Mira, a Libre veces, a veces yo pienso que lo mejor es ir a buscar específicamente, pues exacto, ¿no? O sea, hacer la búsqueda y mirar si está o no está. Y uno ahí sabe si realmente está o no está. O sea, no suponer. Lo mejor es ir a buscar si está y le pega, genial. Si no está, pues bueno, ahí por lo menos le da luces de por dónde irse, ¿no? Creo yo. sí, igual tocar no es entrar. ¿Qué tal uno sea lo que dice el profe? Uno puede ser bastante específico y puede que aparezca información, como puede que no, pero si aparece, perfecto, sí. O sea, hay que intentar. Y si no, me parece también un buen enfoque lo que dice el compañero. Más bien despiezar esa máquina y irme parte por parte y buscar la información acerca de esa parte, ¿no? Por ejemplo, las cuchillas o el mecanismo o la estructura, no sé, para ese caso. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso del tema que sugirieron, en 3 barras. Así estoy compartiendo, sí. Está Sí, señor. compartiendo, ahí El dice Science 3, Direct. ajá, 3 Sí, barras. ahí se ve lo del Sign Direct. Listo. Bien. Entonces, bueno, aquí podemos también buscar mecanismos de 3 barras, diseño de experimento óptimo de mecanismo de 5 barras, vea, por ejemplo, aquí más de 3 barras, 5 barras, control adaptativo indirecto utilizando la novedad de evolución. Bueno, aquí nosotros, digamos que la búsqueda de la información que queremos depende de qué tan específicos o qué tan generales seamos, ¿listo? En estos temas, pues ya sí toca que hagan cada uno la tarea, están muy específicos, ¿eh? Muy específicos. Pero bueno, la búsqueda la pueden hacer. No sé si sugieran otro tema de pronto que sea un poco más amplio, más trabajado, porque los temas que están sugiriendo de la máquina de limón, tal vez no hay algo aquí en Science Direct específico relacionado con eso. No sé qué otro trabajo están realizando los chicos. Y a ver si buscamos de pronto ahí, ya no tal como el diseño de la máquina, pero sí de pronto métodos de clasificación de tamaño. Porque al fin y al cabo esta tarea es la que van a tener que hacer, ¿no? Y van a sentirse parados en algún punto y tienen que seguirla abordando
hasta que la saquen, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, no sé, a ver si de pronto te propongo este tema de búsqueda en el caso de ellos. Clasificación de fruta por tamaños, no sé, clasificación de Vamos objetos a ver por esto. tamaño. A ver si se... Aquí te estoy enviando por el WhatsApp la búsqueda. Por ejemplo, bueno, aquí sí encontré un poco más de información. Vamos a ver. Un nuevo método de clasificación del tamaño de los poros de los carbones. Ah, bueno, aquí tenemos que ser más específicos, ¿no? Dicen que de fruta. Sí. Finalmente, digamos que, Antonio, esta es la experiencia que uno tiene, ¿no? O sea, literal, esto es lo que uno vive cuando comienza a buscar información, ¿no? Ujú, Como ir probando, ir mirando por dónde es y volver y entrar hasta que encuentre la ruta, ¿no? exactamente. Sí, eso es así. Esto es a experiencia. Por ejemplo, pues estos temas nunca los había trabajado, entonces toca eso, toca enfocar por dónde buscarlos. Con temas que uno ya ha trabajado se hace un poco más sencillo, uno sabe en dónde está más o menos la palabra clave que tiene que utilizar y eso le sale a uno muchísima información. Pero sí, eso es probando. Por ejemplo, vean, en este caso, clasificación precisa de la fruta de la cereza utilizando CNN profunda basada en un enfoque de combinación híbrida. Detección temprana de frutas, de berenjena, almacenada a temperaturas de enfriamiento mediante diferentes técnicas ópticas, por ejemplo. Podría ser con técnicas ópticas. Lo de la parte del tamaño, ¿no? Que pase por una banda transportadora y un sensor detecte si es alto o bajo, ¿no? Alto o bajo y clasifique. Para un lado o para el otro, tendríamos que revisarlo. Entonces, puede que en específico no esté el tema, pero vamos a visualizar a ver cómo es el enfoque de esta parte de la técnica óptica. ¿Listo? ¿Les parece? Yo creo que sí, como buscar algún artículo y ya como en esta siguiente parte de la clase, eh, digamos, mirar cómo extraigo la información de ahí, ¿no? ¿Qué es lo importante? Como que analizo el artículo, ¿no? ¿Qué me interesa? Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, en este caso tenemos este artículo importante, lo que vamos a encontrar aquí en la parte superior. Vamos a encontrar, pues, primero que todo, las opciones para descargar ese PDF, en donde, pues, como lo decía el compañero, antes había mucho problema. Actualmente simplemente le dan en Download PDF y ya tienen ustedes disponible todo el artículo para descargar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Toda la información completamente, pues, gratis para nosotros, ¿no? Ahí está. Ahora, este artículo se recomienda descargarlo porque en Mendeley es fácil nosotros montarlo a la nube y automáticamente Mendeley detecta digamos que la información relevante para la referencia. Después de nosotros realizar esa descarga del artículo, fíjense que si volvemos a la página principal, nos muestran sugerencias de artículos relacionados al tema que estamos buscando. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estamos en este tema y fíjense, ya nos salió ahora que el tomate. ¿Listo? Clasificación del tomate, detección de efectos internos de manzanas, soluciones de agua y sal. Bueno, en fin, unos temas sugeridos que tal vez por esta línea sí podemos ir poco a poco encontrando lo que queremos. Esta es otra manera. Buscar algo muy general y en ese artículo nos dan de pronto sugerencias que nos van sirviendo y las vamos tomando. Y cada vez que entremos a una de estas sugerencias, nos van a salir más sugerencias un poco más específicas relacionadas cada vez más con ese tema. Entonces, esa sería otra manera de llegar rápidamente a la información que estamos buscando. ¿Listo? Listo. Bueno, también tenemos la opción de exportar
fíjense que nosotros podemos guardar esto directamente en Mendeley. A mí nunca me ha cargado en lo personal, pero lo pueden hacer. También, como tal, lo que más se utiliza a RIS, este es otro tipo de archivo que Mendeley detecta y adquiere toda la información. O pueden descargar la citación en tipo texto. ¿Y a qué se refiere Science Direct con la citación? No se refiere a que ya está en la estructura. No, se refiere a este documento, por ejemplo, en blog de notas, los que hagan la citación de manera manual, en donde van a encontrar toda la información de los autores, del nombre del artículo, de la revista en donde está publicado, el volumen, el número, algunos identificadores, el ISN de la revista, en fin. ¿Listo? Importante esto. Ahora sí, respecto a la búsqueda de información, lo primero que van a encontrar en la parte izquierda es todo el menú o el contenido de ese artículo, ¿vale? En el título podemos nosotros encontrar de manera general lo que estamos buscando, la información del artículo, por ejemplo, esta detección temprana de frutos de berenjena almacenado a temperatura de enfriamiento mediante diferentes técnicas ópticas no destructivas y algoritmos de clasificación supervisados. Nada más con el título nosotros tenemos que estar en la capacidad pues de entender más o menos qué es lo que vamos a encontrar en el artículo. Ahora, algunos artículos me dicen o me destacan las partes principales del mismo. O sea, ¿qué hicieron en ese artículo o qué están mostrando? ¿Listo? Si ustedes quieren hacer lo de la parte de la estructuración de los antecedentes, lo recomendable es que se lean bien este resumen, ¿listo? En este resumen a ustedes les detallan, primero que todo, el por qué se está realizando esa información, les detallan cómo están haciendo cómo están haciendo el desarrollo, o sea, más o menos dan un vistazo general del procedimiento, muestran qué es lo que están buscando, muestran algunos resultados y nos dicen algunas conclusiones. ¿Listo? En este resumen, ustedes van a encontrar toda esa información. Fíjense este resumen tan largo. Bueno, este resumen está larguísimo. Pero aquí ustedes van a encontrar información muy general sobre el artículo. Muy, muy general. Aquí tal vez se ve así de extenso es porque está traducido. Sí, sí, fíjense, es más corto. Listo. Entonces, información general. Es más, vuelvo y le repito, si ustedes van a hacer antecedentes, leyéndose el resumen, perfectamente pueden entender qué es lo que están haciendo en ese artículo y citar, no sé, un tercio de página describiendo ese antecedente del autor, obviamente con un artículo que esté de acuerdo al tema que están haciendo de antecedentes. Por ejemplo, yo en mi trabajo de grado, que materiales compuestos reforzados con partículas cerámicas. Entonces busqué un autor que hizo una investigación con, no sé, con cenizas volantes. Empecé a mirar aquí y él decía, sí, trabajé con las partículas, las adicioné, hice esto, le hice pruebas relacionado con lo que yo iba a hacer. Por lo tanto, pues me leí de primerazo el resumen para entender qué era lo que había hecho. También leí parte de los resultados y las conclusiones para entender qué era lo que había obtenido el autor y después ya con esa información redacté mis antecedentes. ¿Listo? Entonces, importante este resumen para los antecedentes. Ahora, hay una sección bastante importante del libro de grado o de todos los trabajos, que es la parte de la problemática. ¿Listo? La problemática siempre debe ir referenciada. Nosotros no podemos inventarnos problemas. Nosotros no podemos poner en problemática, por ejemplo, el que está haciendo la fruta clasificadora. No, es que actualmente existe un problema que no hay un control sobre el tamaño de las frutas. Pero la persona que escriba eso no puede simplemente por su imaginación decir que es que existe esa problemática. No, tiene que buscar alguna referencia, algún autor, algún documento en donde se verifique que eso que él está diciendo que es un problema es algo real. ¿Listo? Es algo real. Hay casos muy excepcionales, por ejemplo, el caso de una problemática de alguien que quiera hacer una máquina para el laboratorio de la universidad. En ese caso, no hay un documento que demuestre la problemática que hay. ¿Sí? Nadie ha publicado un artículo o ha hecho un libro acerca de
de pronto la falta de equipos en un laboratorio específico. No, eso sí ya no se podría referenciar. ¿Listo? Eso sí ya queda bajo criterio del que está redactando. Pero este tipo de información, como por ejemplo lo de las pulpas, sí que se puede referenciar. ¿Alguien habrá hecho alguna clasificación o alguna asociación colombiana de frutas ha publicado algún documento en donde muestren la problemática de los productos no clasificados? ¿Listo? De manera correcta. Algo así. Ahora, para la problemática, lo que deben hacer en su artículo es venirse a la parte de introducción. En un artículo, en la parte de introducción, ustedes van a encontrar información vital. Le pueden, primero que todo, pues ya entendiendo qué es lo que hizo el autor, en introducción el autor les va a explicar a ustedes cuál es el problema que se presenta, cuál es el problema que él está tratando de solucionar con su proyecto, ¿listo? Con su trabajo. Entonces, los que quieran retroalimentar esa problemática deben ir aquí a introducción y leer detenidamente lo que escribe el autor. Por ejemplo, aquí, el autor empieza hablando de que la berenjena es un cultivo de hortalizas, ¿listo? Más o menos describe el producto en general. Dice que aunque se recomienda almacenar frutas y verduras a bajas temperaturas como un medio eficaz para preservar la calidad y el valor nutricional, las plantas originarias de regiones tropicales y subtropicales, como la berenjena, son propensas a sufrir una lesión fisiológica. Fíjense, esto ya es problema. Él está mostrando que hay una sensibilidad de la fruta y que es necesario hacer ese control, pero no lo dice injustificadamente, lo cita de un autor anterior a él. Ahora, ustedes están leyendo a este autor, por lo tanto, si van a mostrar esta problemática de las berenjenas, en este caso, al que deben citar no es al del 2004 y al 2016, no, es a este señor que está reescribiendo o mostrando esta problemática. Aquí podemos continuar, fíjense, el desarrollo de las berenjenas, describen las características de ese producto, le van a seguir mostrando problemas. Fíjense, también hay un apartado en donde dice lo que puede, digamos que lo que él recomienda para tratar ese problema. Y finalmente, en la parte inferior de la introducción, va a demostrar o va a poner un párrafo en donde diga cómo su proyecto va a solucionar todo ese planteamiento de problema que él colocó en los párrafos anteriores. ¿Listo? Entonces, ojo, este es otro pilar importante para sus trabajos, la parte de la problemática. Y para eso, en la introducción de todos los artículos, encuentran problemáticas relacionadas a los temas que están buscando. Por ejemplo, nuevamente con mi trabajo de grado, mi problemática era la cantidad de residuos producidos por la industria cerámica. Entonces yo en las referencias que buscaba, me iba a introducción y en introducción me decía la cantidad de residuos a nivel mundial, ¿sí? Que es, pues, es incuantificable, pero por lo menos en algunos países sí tienen un control sobre eso, y ese autor lo decía, vea, tal y tal país producen tanto al año. La contaminación es de tantas partículas por millón en el aire. El número de toneladas de residuos, el número de toneladas de energía que se consume en el proceso de fabricación de los ladrillos. Entonces, todos esos datos son problemáticas que los autores nos muestran en la parte de la introducción y que yo puedo utilizar para mi sección del libro. Listo. Ahora, viene otra sección bastante importante, que es la de materiales y métodos. Ojo, chicos, esto también es, digamos que importante para el caso en el que ustedes quieran, cuando ustedes vayan a desarrollar su metodología, la de sus trabajos de grado, ustedes plantean un desarrollo. Ustedes dicen, bueno, quiero hacer la máquina, entonces primero voy a hacer esto, luego voy a emplear este cálculo, luego voy a emplear una simulación, voy a emplear, no sé, la fabricación de la máquina. Ustedes proponen un desarrollo. Lo de la parte de la metodología en los artículos científicos, lo que digamos que les va a servir es para comparar cómo lo están haciendo otros autores con respecto a usted cómo lo está haciendo. Voy a poner un ejemplo un poco más claro. Un muchacho, algún estudiante que quiso trabajar un material
un nuevo material, no sé, a ver, algo muy raro, de pasto con resina poliéster, no sé, pasto con resina bioepoxi. ¿Él qué hace? Primero tiene que buscar en la bibliografía información obviamente acerca de ese tema. Y de pronto en algún artículo que trabajen con materiales biodegradables en resinas termoestables, él tiene que ir a buscar a métodos cómo lo hicieron ellos. ¿Para qué? Para saber, por ejemplo, qué norma utilizar para la caracterización de los materiales. ¿Listo? Comparando esos autores que han hecho en sus desarrollos y diciendo, ah, bueno, este autor hizo algo similar a mi trabajo. El qué norma utilizó para este punto, el qué procedimiento utilizó. Y con eso, digamos que fundamento más la explicación de mi metodología o de mi desarrollo. Y no lo dejamos simplemente a la imaginación o a de pronto lo que yo considero que así se hace o la norma que yo creo. Por ejemplo, es muy común que, que se use la norma STM 10790 para hacer ensayos de flexión en materiales compuestos. Pero si uno tiene un material aglomerado, esa ya no es la norma que hay que utilizar esa norma. ¿Cómo me enteré yo? Viniendo aquí a Science Direct y buscando materiales aglomerados, ensayos de materiales aglomerados, y en el método busqué, ah, vea, utilizaron esta norma, ASTM 1150, no sé, y fui luego, busqué la norma, ah, sí, esa es la que involucra materiales aglomerados. Listo, entonces esa es la mecánica. Este materiales y métodos va a servir para eso, comparar lo que hacen otros autores con lo que yo pretendo hacer en mi trabajo de grado. Listo. Y bueno, en esta sección van a encontrar de manera independiente lo que necesiten. Por ejemplo, aquí el material vegetal que utilizaron, cómo realizaron las medidas de color, la adquisición de los espectros, cómo se realizó, qué máquina se utilizó, las condiciones a las que están trabajando, si hay una norma, cuál norma, la adquisición de las imágenes, por ejemplo, también qué máquina se utilizó, las condiciones del ensayo o de la toma de la muestra, qué se tuvo en cuenta, si se tuvo en cuenta ecuaciones, en fin. Fíjense, ahí está. Listo. Bueno, análisis de datos y nos vamos a los resultados. Ahora, esta sección de los resultados en los artículos científicos también son muy relevantes porque nos va a ayudar. Por ejemplo, voy a poner un caso específico. Digamos que alguno de ustedes quiso hacer una nueva aleación de aluminio con un material, con un cierto material, no sé, con cromo. ¿Listo? Y es algo que no se ha hecho mucho, pero que hay algo para comparar en las referencias. Ustedes a eso le hicieron metalografía, análisis metalográfico, a ver cuáles eran las fases que estaban presentes. Los resultados de un artículo le sirve para usted ver, por ejemplo, otro autor hizo también lo mismo, metalografía, combinó algo similar. En los resultados, él describe el análisis que está haciendo. Obtuvo esa metalografía y dice, no, yo vi esto, obtuve esto, analicé esto, vi que estaba esta fase, vi que estaba presente este material, en fin. El autor en resultados muestra lo que él obtuvo y lo describe. Ustedes tienen que utilizar eso a su favor, chicos, y todos los que están ahí atentos, ustedes utilizan eso a su favor. ¿Cómo lo utilizan? En el caso de la metalografía, si ustedes no saben cómo empezar su análisis, o sea, ustedes tienen esa metalografía, pero no saben cómo escribir lo que quieren mostrar en esa metalografía, en esa imagen, lo que tienen que hacer es mirar cómo lo está describiendo el autor y digamos que replicar eso mismo. Ah, que el autor está hablando de las fases, entonces, ah, bueno, yo también quiero hablar de las fases. No van a ser las mismas fases, pero empezó hablando por eso, entonces yo lo describo. Que el autor habló de la composición, listo, es lo siguiente que yo debo hablar. Entonces, ojo chicos, que esto de los resultados les sirva para usted fundamentar lo que están analizando también en sus resultados. No necesariamente que obtengan lo mismo de los autores, también puede ser una comparativa si están haciendo algo similar, pero que les sirva también para, o sea, redactar de manera correcta unos resultados, porque a veces uno falla bastante en eso en la parte del trabajo o del libro, en la parte de la redacción, en que uno describe las cosas, pero no en las palabras técnicas. Entonces, en resultados de otros trabajos, ustedes van a encontrar esas palabras técnicas y cómo más o menos una estructura para describir esos resultados. Les pongo un ejemplo para que lo hagan en la casa. Busquen análisis de, no sé, análisis, pruebas mecánicas.
y miren en la parte de resultados el autor cómo describe una gráfica de esfuerzo de formación. Solo analicen qué es lo que describe. A veces uno habla de más y cuando uno se va a un artículo de gráfica de esfuerzo y de formación, son en 5 líneas, perfectamente describen los resultados relevantes de una gráfica de esfuerzo de formación, sin excederse en la redacción y siendo concretos en lo que uno está hablando. Entonces, hagan ese ejercicio, busquen ensayos en donde den gráficas de esfuerzo de formación y fíjense los autores cómo describen ese tipo de gráficas. Si alguno va a trabajar con ese tipo de gráfica en el trabajo de grado, teniendo esa guía de cómo describen la gráfica, así mismo usted tiene que hacerlo en su trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, bueno, conclusión, resultados para comparar investigaciones similares a la nuestra y también para saber la estructura de cómo describir mis propios resultados. Fíjense, este tiene muchas gráficas, ahí también cómo colocar esas, les muestra también cómo colocar de manera correcta lo de las figuras, describir esas figuras. A veces uno tiene una gráfica de esfuerzo de formación, vuelvo y hago el ejemplo, y uno solo escribe figura 6, gráfica de esfuerzo de formación, pero ¿de qué? ¿Listo? ¿De qué es? El hecho de que yo en el texto diga es la gráfica de esfuerzo de formación de una aleación de aluminio, no significa que no la tenga que describir también en la figura. La figura tengo que decir gráfica de esfuerzo de formación, aleación de aluminio tal, tal, tal. O comparativa de estos materiales. O sí, ser muy específico en la descripción de las gráficas. Listo, listo. Resultados. Esto todavía hace parte de resultados. Conclusiones. Vamos para la parte de conclusiones. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Antonio, yo tengo una pregunta, por favor. Para yo retomar, por lo menos, si yo tomo de cualquier artículo, X artículo, para colocar de referencia, ¿hasta qué punto o hasta qué forma es por lo menos considerado, se puede considerar plagio? Pues yo estaba hablando con el profesor William, que me está asesorando con el trabajo de grado mío. Él me decía que pues por lo menos yo al coger y copiar y pegar, digamos, 2, 3 renglones de una investigación y colocarlo como referencia tal cual como está, pues se puede considerar hasta cierto punto un plagio, porque estoy colocando eso. Entonces yo quiero pues, más o menos qué es referencia o cómo sería la metodología de hacer esa referencia. Listo, bueno, antes de, pues para contestar esa pregunta con respecto al plagio, pues hay dos conceptos que ustedes tienen que tener claros. Una cosa es plagio y otra cosa es similitud. En el caso de plagio, es cuando ustedes están usando información de otros autores y no le dan el reconocimiento a ese autor. Eso es plagio. Por ejemplo, yo tomar esta gráfica y decir que fui el que la hice, que yo fui el que la hice, que son resultados de mi investigación, cuando no es cierto, cuando está publicado en esta revista. ¿Listo? Eso es plagio. Lo otro es similitud. O sea, si tú copias y pegas específicamente eso, pero haces la referencia de manera correcta o dices que este autor dijo esto y esto y esto y lo citas textualmente, por ejemplo, no sé, Fernández y Ramírez, textualmente, Fernández y Ramírez dijeron que, y es algo exacto de ese artículo porque es algo teórico, en ese caso no es plagio, porque tú estás diciendo que ellos lo dijeron. O en el caso de, por ejemplo, si ustedes van a colocar en antecedentes, no es que copien y peguen el resumen de aquí de Science Direct traducido. No es que lo copien y lo peguen, no. Ustedes tienen que hacer la lectura del resumen, entender lo que está pasando y tratar de parafrasear o tratar de colocar con sus ideas y obviamente con la base del resumen original qué es lo que hizo ese autor. Y al final colocar la cita. Colocando la cita y diciendo quién hizo eso ya no es plagio. Similitud. Si uno verifica eso en un software
por ejemplo, Turnitin, que lo tenemos aquí en la Universidad de Pamplona, si uno verifica eso, uno puede encontrar la similitud, pero a consideración mía, si yo veo que eso está bien referenciado y que obviamente hizo la tarea de leer y de describir las cosas con sus palabras, eso ya no es plagio, ¿vale? ¿Claro o no? Listo, Antonio, le todo bien. Así es. Gracias. Listo, vale. Antonio, una cosita, aquí ya son las 9 de la mañana y no sé si de pronto podemos hacer dos cositas. Uno, pues redondear la idea de los resultados con los que se quieran como quedar un ratico más. Y dos, de pronto mirar si es posible un compromiso más adelante donde nos enseñes de pronto el tema de Mendeley. El tema de pronto ya un ejercicio práctico puede ser con tu mismo trabajo de grado, como, pues sí, como ¿cómo bajaste eso a Mendeley? Se me ocurre, ¿no? No se podría hacer el otro miércoles. Listo, Mendeley. Mendeley, sí, profe, de acuerdo, Mendeley. Sí, Para de hoy en 8 días. sí, puede ser de 8 a 9, por Sí, ejemplo. perfecto, estoy de acuerdo. Listo, Antonio. Entonces, pues sí, si quieres Listo, nos redondeas ahí el tema del análisis el documento. listo, vale, profe. Listo, bueno, aquí ya casi para finalizar, después de los resultados, por lo general tenemos una discusión o unas conclusiones. Bueno, esto de la discusión varía, ¿no? Algunos autores hacen esta misma discusión dentro del análisis de los resultados, o sea, van mostrando esfuerzo de formación, o no sé, fatiga contra número de ciclos, o esfuerzo contra número de ciclos, y empiezan a analizar, no, tal valor, una disminución de tanto por ciento, ¿sí? Eso es digamos que los resultados. Y en ese mismo punto hacen el análisis en donde ellos describen lo que sucedió, por qué sucedió eso, por qué se presentó el incremento, la disminución del esfuerzo, en fin. En este caso, en este artículo, pues la discusión la están haciendo de manera independiente, pero puede ir en un solo apartado con resultados. Ahora, la parte de las conclusiones. También para redacción de sus trabajos de grado, pues cuando ustedes lean muchísimos autores se van a dar cuenta cómo ellos muestran las conclusiones. ¿Listo? Esto les va a servir para redactar de manera correcta eso en su documento y también para saber, digamos que lo que se obtuvo al final de la investigación que están leyendo, lo que se obtuvo en general. ¿Listo? Lo más relevante, como que el resumen de todo el desarrollo y si se cumplió o no se cumplió con el propósito del desarrollo. ¿Listo? Eso lo van a encontrar en conclusiones. Aquí en conclusiones también pueden encontrar datos. Por ejemplo, que ustedes quieran hacer ¿qué? No sé, el diseño de un engranaje con un acero, no sé, 4140. Si un autor publicó un artículo sobre eso y ustedes quieren ver qué pasó, pues se van a conclusiones y él les va a decir, hombre, ese acero no funciona, o ese acero sí funciona, o pilas que con ese acero pasa esto, o cuidado con el diseño del engranaje con el diente, porque es que si usted lo diseña así, no le va a salir bien el resultado. Listo, entonces, en conclusión es donde ustedes tienen esos datos fundamentales para que no cometan los mismos errores o repliquen los buenos resultados que hizo el autor. ¿Listo? Aquí en conclusiones van a encontrar eso. Bueno, algunos artículos tienen sus fondos, declaración de intereses, los agradecimientos y, ojo, las referencias. Las referencias es un tema bastante extenso. Digamos que cada revista tiene su propia manera de referenciar. Sin embargo, tratan de utilizar una base estándar, por lo general es la norma APA o la norma IEEE, ¿listo? Tienen que tener eso muy presente, pero este de la referencia es bastante amplio. Afortunadamente, pues, como en el caso del Sevier manejan el mismo Mendeley, Mendeley tiene varias opciones de citación que las vamos a ver en 8 días. Se van a dar cuenta cómo algunos artículos se pueden cargar directamente en PDF y el Mendeley adquiere la información. Como hay otras referencias, por ejemplo, en Google Scholar, hay muy buena información en Google Scholar, libros, artículos. Pero, por ejemplo, un libro en Google Scholar, una tesis de grado,
Si ustedes la montan en Mendeley, posiblemente no le va a detectar toda la información y digamos que esa referencia tiene que introducir esa información detallada de manera manual, por ejemplo. Y lo bueno es que Mendeley les va a dejar la estructura de acuerdo a lo que ustedes requieran. También referencias es importante porque, por ejemplo, ustedes estaban en la sección de problemática y en problemática quieren ampliar un poco más o quieren colocar más referencias del tema que estaban tratando. Perfectamente las referencias que cita el autor en cierto problema, ustedes pueden ir, buscarla acá y acceder a esa información para ver si de pronto ahí profundizan más sobre esa problemática. Puede que en algunos artículos ustedes vean una problemática por encima, pero se van a la referencia de esa pequeña sección, ¿listo? Y en esa referencia la información es muchísimo más amplia y les sirve aún más que la referencia original. Entonces, importante también por eso esta sección de las referencias, porque podemos ir y buscar cada vez más y profundizar cada vez más en las fuentes de estos libros o de estos artículos. Listo, ahí pues les di unos topics, digamos que unos consejos muy generales acerca de qué es lo que van a encontrar en todos los artículos. Y es lo mismo para todos, ya sea un artículo de Science Direct, sea un artículo de SAGE Journals, o sea un artículo que encuentren en Google Scholar, o un libro, una tesis de grado que encuentren también en Google Scholar. Todos es exactamente lo mismo. Siempre va a tener unas palabras claves, siempre va a tener un resumen en donde encuentren en general qué pasa en el artículo, qué van a hacer, cuál metodología van a implementar, algunas conclusiones y resultados, pero algo muy general. Unas palabras claves, que esas palabras claves no las colocan porque sí. No, esas palabras claves las colocan es porque usted debe entender esos conceptos que el autor y el mismo Elsevier le sugiere para poder leerse este artículo. Por ejemplo, si en palabras clave nos dicen técnicas ópticas o algoritmo de clasificación, si nosotros no sabemos qué es eso, no podemos leernos este artículo, porque no lo vamos a entender. Tenemos que buscar ese dato, a veces el mismo Science Direct lo tiene definido en topics, y buscar información. ¿Qué es eso de algoritmos de clasificación? ¿Qué son? ¿Qué son? Entender qué es. Y luego de eso, ahí sí puedo hacer mi lectura correcta. ¿Listo? Porque si no leo esos temas es como leer, bueno, con los ojos cerrados, porque no voy a entender ni los conceptos, ni los términos, ni las fórmulas, ni nada de lo que me está mostrando en el artículo. Antonio, Ah, yo pienso que aquí sí, tú profe. dices algo interesante, que es en las palabras claves. Yo pienso que yo podría irme a buscar, por ejemplo, volviéndome al ejemplo de la máquina clasificadora de frutas, yo puedo ir a buscar, no sé, máquina clasificadora de limones, la busco allá en Google Académico, miro las palabras claves y tal vez por las palabras claves que aparecen allá en otra tesis me hubiera quedado más fácil hacer la consulta, ¿no? Y de pronto me hubiera llevado a mejores caminos, ¿no? No sé cómo lo Sí, ves tú. no, lo veo perfecto, sí, exactamente. Ese es el enfoque. El autor sugiere esas palabras clave justamente porque esos son los conceptos básicos para entender el artículo. Por lo tanto, si buscamos esos conceptos, podríamos encontrar información. Profe, sí, eso está perfecto. Listo. Oye, Antonio, muchas gracias, mi hermano. La verdad que quedo muy agradecido contigo. O sea, para mí personalmente fue muy enriquecedor y hay muchas cosas que tú dijiste que la verdad yo no tenía presentes. Para mí fue realmente muy, muy agradable. Espero que para los muchachos sea de la misma manera. Me gustaría de pronto para cerrar, si alguien de pronto de ustedes les puede regalar ahí una conclusión, una reflexión final sobre la clase para que Antonio se vaya como con una retroalimentación del trabajo que él hizo, ¿no? De esta colaboración que nos prestó para cerrar ya la clase. ¿Alguien me puede colaborar ahí? Pues a mí me gustó la parte de los términos de la terminología que prácticamente citan ya un libro o cierto autor para un término. La verdad no sabía eso de Science Direct y creo que va a ser de bastante utilidad, bastante, bastante. Vale. ¿Alguien más, muchachos, para cerrar? Reinaldo, un cierre tuyo, o no estás por ahí, o no sé. Eh, Andrés Guillermo Vanegas, una reflexión final. Sí, profe, pues a mí también me gustó mucho lo de la terminología.
O sea, me parece que cuando uno busca alguna palabra en específica, algún término, me pareció que la definición estaba como muy, los términos eran muy ingenieriles, ¿sí? No, no es como cuando uno busca en Google, en Wikipedia, que aparece una definición como más general, ahí como que le meten más término ingenieril, entonces eso me pareció muy interesante esa parte. Vale, y digamos que para cerrar también invitar lo que dijo Antonio, ¿no? Entre el resumen y la introducción podemos hacer la tarea que yo les dejé, ¿no? Que es la justificación, el planteamiento del problema. Eh, y yo creo que con leyendo su introducción y leyendo el planteamiento del problema, ya usted puede coronar bastante bien esa primera tarea. Entonces, pues no es más, muchachos, la verdad que quedo muy agradecido con Antonio, también con ustedes por la participación, por estar. Creo que de verdad fue muy, muy valioso este espacio, Antonio. El Señor te bendiga y te multiplique. O sea, que el que siembra recoge. Vale, profe, muchas gracias. Pues si fuera por mí me quedo hablando con ustedes toda la mañana, ¿no? Hablo como mucho, pero muchas gracias ahí por la invitación. Espero que les haya servido mucho la información y estoy para colaborarles. Profe, usted sabe, cualquier cosa me avisan y estoy ahí al pendiente, ¿vale? Entonces, quedas planillado quedas planillado para O- el próximo miércoles, ¿listo? Listo, en 8 días Mendeley, rápidamente. Bueno, Sí. ahí hizo falta mostrar también lo de Publindes y Simago, pero yo creo que con esto de Science Direct ya tienen para trabajar bastante sus tesis, ¿no? Total. Sus libros. Y que los demás de pronto son muy parecidos, ¿no? De fondo es simplemente entrar al motor de Sí, búsqueda. no, no, lo otro ya es, sí, sí, los otros son similares. Y bueno, con respecto a lo de Publindes y Simago, esos más bien son, digamos que bases de datos de una lista de todas las revistas, ¿no? No es Ujú. búsqueda específica de temas. Entonces sí, es mejor más bien Science Direct directamente. Listo. Entonces, bueno, muchachos, no sería más por ahora. Eh, Entonces quedas planillado, ¿listo, Antonio? Miércoles, 8 de la mañana, Mendeley, referencias y todo lo que tú creas que para ti como estudiante cuando estás haciendo la tesis uno se para en ese punto y uno dice, bueno, ¿qué pudiera servirle a esas mismas personas que, sí, sí, o sea, yo qué puedo hacer por ellos que aprendí en ese camino que ahora le pueda facilitar el camino a otros, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Listo? Listo, vale, de una. Sí, bueno, ya tengo más tiempo para preparar y entonces les voy a mostrar varias cositas, ¿listo? Listo.